Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta tu emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Bueno, antes de la introducción de nuestro segmento del día de hoy, vamos a hacer una invitación a todos nuestros oyentes, seguidores, a todas las personas que realmente nos escuchan, nuestra emisora, a los que nos ven realmente. Vamos a tener un programa especial el viernes 25 de junio, es el último viernes de este mes. La hemos denominado Maratón Matrimonial. ¿Por qué Maratón Matrimonial? Porque pues yo creo que nos damos cuenta de todos los errores en los que estamos incurriendo cada uno, tanto el hombre como la mujer. Hay muchos temas que, bueno, nos dicen la pareja somos uno, pero no sabemos por qué. Tenemos también muchos conflictos de pronto lo que es parte de finanzas, educación sexual, lo que es la educación de nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos. Y cada situación de estas yo creo que nos aleja un poco de lo que el padre en un momento quiso formar, que fue esa relación perfecta, ser uno solo. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, pues hemos diseñado esta maratón matrimonial. Vamos a empezar el viernes 9 de la mañana, terminamos 7:30 de la noche, corrido. Tendremos alrededor de unos 14 segmentos. Todo eso con la gran variedad que ya les he mencionado anteriormente, así que la invitación es grande. Bueno, ahora y continuando con nuestra programación, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Giselle Navarro en su segmento Conflicto Matrimonial. Y como siempre, pues ella tiene invitados súper especiales y en el día de hoy, así que vamos a dejar que sea ella quien los presente. Pero antes de todo también quiero recordarles que la línea de teléfono está abierta. Vamos a tener 15 minutos de preguntas al final del tema. Siéntense en confianza de preguntar, que ya tienen los expertos que van a dar respuestas. Si es que Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo feliz, siempre feliz, porque siempre cuento con personas expertas, así como ha dicho Jorge, personas expertas en manejar estos temas. Y bueno, tengo dos motivos para estar feliz. Uno, el anuncio que dio Jorge, que vamos a tener aquí en Busco en Ti Radio una maratón matrimonial. Eso va a estar muy bueno el viernes 25 de junio y por favor no se lo pueden perder. Segundo, porque hoy continuamos con nuestro estudio de Primera de Corintios 13, el amor en el matrimonio, y tengo unos expertos. Ellos son Luis Alfredo y Ligia Martínez. Les doy la bienvenida y quiero iniciar haciéndoles la pregunta, porque ellos hacen parte de APEMAL. Y yo quiero preguntarles qué es APEMAL y cuál es el rol que ustedes juegan ahí, ¿no? A través de APEMAL. Cuéntenos qué es lo que ustedes hacen. Adelante. Hola Giselle, buenas tardes. Hola, a todos. Mucho gusto estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, pues respondo la pregunta. APEMAL es una sigla que significa Asociación de Parejas Enriquecimiento Matrimonial de América Latina. Nosotros pertenecemos ya, yo creo que hace un poco más de 10 años ya. Estamos con APEMAL, mucho más. Y somos facilitadores, somos instructores de APEMAL. ¿Qué se hace en APEMAL? Se hacen talleres, son retiros donde uno se puede ir, por ejemplo, desde un viernes hasta un domingo, un viernes en la noche hasta un domingo, porque son diferentes talleres donde se tratan diferentes temas con respecto al tema de la relación de pareja. Sí, es muy interesante porque somos facilitadores, o sea, facilitamos los procesos de aquellas parejas que están en crisis o las que quieren seguir enriqueciendo su relación matrimonial. Y lo más lindo de todo, Giselle, es que nosotros aprendemos cada vez, o sea, estamos también creciendo con ellos, no nos las sabemos todas, pero Dios nos ha permitido tener muchas experiencias y podemos aconsejarles, facilitarles sus procesos, porque además tenemos una preparación con el Centro para el Desarrollo de la Familia de Lima, Perú, y ahí nosotros somos asesores y consejeros de familia. Entonces, bueno, esto es todo un complemento que Dios nos ha permitido a nosotros a través de estos 20 años de conocerle, de podernos preparar
y de poder, bueno, sí, estar ayudar a los procesos de tantas parejitas que sabemos que hoy han encontrado en el Señor Jesús, porque es Él, han encontrado la respuesta para resolver muchas situaciones que creían que no iban a poder resolver. Y ese tema, y en ese aspecto es muy satisfactorio ver cómo personas, en el último taller que estuvimos, una pareja dijo, la verdad, nosotros ya estábamos que ya nos separábamos, ya no dábamos nada por esta relación, ya estábamos aburridos, ya está, pero nos invitó alguien para un taller y dijimos, en última ya decimos, bueno, démonos esa última oportunidad a ver y ya, y terminamos este taller y seguimos nosotros cada uno en nuestros planes como habíamos pensado. Pero ya cuando uno ve el resultado del taller, ya al final del taller, cuando ve nomás el rostro, se ve la transformación desde lo externo, en las personas, en las parejas, entonces eso es increíble y eso le da a uno una satisfacción y un gozo impresionantes. ¿Usted imagina a Dios? Por eso es que yo les digo a todas las personas que se conectan con nosotros en el conflicto matrimonial que yo aquí no traemos cualquiera, traemos expertos, dice Jorgito Giraldo. Bueno, entonces muchas gracias, porque eso me gusta porque la gente puede saber, ¡ay, qué interesante! Eso es lo que yo necesito. Entonces ustedes pueden contactar a Luis Alfredo y Ligia y bueno, de ahí para adelante todo el proceso de puedan facilitar, ser facilitadores y con la ayuda de Dios salir adelante de cualquier conflicto, con la ayuda de Dios, porque es Él. Así es. Así Ahora, es. hoy vamos a hablar de que el amor no hace nada indebido. Yo no voy a decir nada más, pero cuando yo pienso en algo indebido, muchas cosas se me vienen a la mente. Así que, ¿cómo así? ¿Cómo así que indebido? ¿Cómo así qué es lo que es indebido? Bueno, cuéntenos ustedes. Bueno, entonces, para definir indebido, pues debe ser, primero que todo, tiene que ser medido por la palabra de Dios. No puede ser por la cultura, porque algunas culturas, si vamos a la parte cultural, en algunas culturas son cosas permitidas y en otras no son permitidas. Entonces, lo medimos es con base a lo que es la palabra de Dios, lo que nos dice qué es debido y qué es indebido. Indebido, pues, hay muchos sinónimos de indebido, que es incorrecto. Ayúdame tú, mi amor, por favor. Grosero, áspero. Y nos gustó mucho porque en inglés esa frase, el amor no hace nada indebido. La palabra indebido, love is not rude. La palabra indebido se traduce como rude, que significa áspero, grosero, ofensivo, ¿sí? Tosco. Tosco, rudo, ¿sí? Y no se comporta con rudeza. Entonces, cuando miramos que muchas veces nosotros podemos pensar que indebido es, no debo ser infiel, no debo robar, ¿sí? Pero hay algunas otras acciones que si nosotros vamos al detalle, que es lo que nos gustó de este tema, hay mucho detalle, y es que no tengo que ser inmoral, digámoslo así, desde el punto de vista sexual, para hacer algo indebido, ¿sí? Porque podríamos decir algo indebido, no, es que no voy a hacerle infiel a mi esposo o a mi esposa, o la mujer no va a revisar la cartera del esposo para sacar dinero, que sería robar. Bueno, tantas cosas que podría ser indebido, ¿cierto? Pero ¿qué es indebido? Es lo que no se debe hacer, lo incorrecto, ¿sí? Lo que no es correcto. Y entonces allí no podemos continuar en el tema de lo indebido sin hablar del temor a Dios o del temor de Dios. Entonces, respecto a este tema, tenemos que saber que nosotros como creyentes, como hijos de Dios que creemos en la palabra, el temor a Dios es prácticamente una reverencia profunda hacia Dios, pero también hacia su palabra. Entonces, por lo tanto, yo no hago algo incorrecto o hago algo indebido por respeto a Dios, porque tengo no solamente debemos pensar en las
consecuencias. Debemos pensar es que nosotros cuando hacemos algo indebido ofendemos a Dios primeramente. Antes que ofender a mi pareja, ¿sí? Yo ofendo a Dios. Entonces el temor a Dios no se puede separar de esta pequeña frase que está allí. El temor a Dios es importante que lo tengamos en cuenta. Y algo que también es muy bonito, y es cuando nosotros vamos a Efesios, donde Dios nos enseña el amor entre esposos, ¿no? Y digamos que dice la palabra de Dios en Efesios, habla de que el hombre ame a su esposa, ¿sí? A su mujer, y la mujer respete a su esposo, ¿sí? O sujétese a su esposo. Entonces nosotros, esos son los deberes que tenemos nosotros como cónyuges. El hombre amarnos y nosotras le debemos respeto. ¿Sí? Les debemos sujeción. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ese deber nuestro, entonces, es amar, pero también nos poníamos nosotros a pensar y cuando traducimos o cuando miramos el significado de esa palabra indebido, nos dimos cuenta que decía no se porta indecorosamente en algunas versiones y en otras decía no se comporta, no se porta con rudeza. Entonces, ese amor no es áspero. Cuando hablamos de que Dios es amor, Dios nos enseña ese modelo de amor, de amar. Entonces, podríamos decir nosotros, según Corintios 1, Primera de Corintios 13, podríamos decir nosotros, el amor no hace nada indebido. O sea, Dios no hace nada indebido. También podríamos decir que Dios nos creó a nosotros para reproducir su amor y su carácter. Entonces, yo podría decir, Ligia no hace nada indebido porque yo debo reproducir el amor de Dios. Entonces, cuando yo empiezo como a razonar acerca de eso y yo puedo interiorizarlo y decir, el amor no es grosero, o sea, yo no debo ser grosera con mi esposo, yo no debo faltarle al respeto, ¿sí? Yo no debo ser áspera. De la misma forma, cuando ustedes hablan, algunos hombres dicen, y era algo que discutíamos, algunos hombres dicen, es que el hombre tiene que ser así, yo soy áspero, yo tengo que ser, y veíamos sí, lo que... porque de todos modos, pues ahí está el tema del machismo dentro de nuestro pensamiento y creemos que por ser hombres tenemos que ser un poco toscos o ser rudos o ser desatentos, ¿no? Y resulta que, pues, Primera de Corintios 13 nos confronta para que no tengamos esos comportamientos, sino que seamos unos hombres, unos maridos, unos esposos serviciales, atentos, amorosos. Y además, Primera de Corintios 16, 13 nos dice que nos portemos varonilmente, pero nos ponemos a investigar ese varonilmente, se refiere más a la firmeza de nuestra masculinidad, ¿no? De nuestro sexo que nos dio Dios y a nuestra fuerza que nos caracteriza, pero no por eso no quiere decir de que nosotros no vayamos a ser, digamos, serviciales o corteses o amorosos con nuestras esposas. Sí, y esa palabra varonilmente, muchos hombres también dicen, no, es que yo soy un varón. Entonces los varones, por ejemplo, les enseñamos a los niños desde pequeños, no lloran. Usted es un varón, usted no llora. Los varones son fuertes, los varones no andan con delicadeza, los varones no son, o sea, demuestran o relacionan la varonilidad con el ser hombres, con ser agresivos, con ser toscos, con ser bruscos. Y realmente cuando la palabra de Dios dice que el amor no hace nada indebido, que no es rudo, no se comporta con rudeza, está hablando de esa delicadeza. Además, nosotras como mujeres podemos estar pensando cuando nuestro esposo nos trata con rudeza, el mensaje que nosotras podemos recibir es que no me ama. Él no me ama porque me trata con rudeza, cuando son ásperos, groseros, toscos. Ese puede ser el mensaje que nosotras podemos estar recibiendo. Y realmente el amor entonces es atento, ¿sí? No es desagradable, como decía, como podemos también traducir ese indebido, que no es desagradable, no es desvergonzado, no es desatento, ¿sí? No es descortés,
no es desconsiderado, no es descarado. Y también podemos mirar amor cuando nosotros miramos acerca de Dios y el valor que tiene nuestra pareja. El valor que tiene nuestra pareja. Y ahí nosotros podemos ir a este punto que quiero que tú toques, que es la regla de oro. El valor que tiene la persona con la que yo he decidido establecer ese pacto matrimonial. Sí, la regla de oro está en Mateo 7:12, que prácticamente dice que nosotros no hagamos a los demás lo que no quisiéramos nosotros recibir. Lo dice textualmente, Mateo 7:12 dice, así que todos lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Nosotros en APEMAL pues lo hemos adaptado a la pareja y lo ponemos es, no hagas a tu cónyuge lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces prácticamente es ser considerado uno con la otra persona, como si fuera el otro yo. A mí no me gustaría que me gritaran, a mí no me gustaría que me maltrataran o que me menospreciaran o que fueran groseros conmigo. Bueno, cualquier otra forma ofensiva o que menoscaba, digamos, el valor de la otra persona. Entonces, eso no lo debo hacer. ¿Por qué? Por amor a mi pareja, ¿sí? Y de la misma manera, cuando nosotros miramos que nuestro cónyuge tiene un valor que es valioso, podemos nosotros pensar, ¿será que yo trataría a Dios con brusquedad si esa persona es la imagen, hecha la imagen y semejanza de Dios? Yo trataría a Dios con descortesía, sería áspera con Dios, sería ofensiva con Dios si tuviera a Dios enfrente. Entonces, ¿por qué hacerlo con mi pareja si es la persona que me va a acompañar toda la vida, con la que yo decidí pasar el resto de mi vida? Sí. ¿Por qué ser descortés con esa persona? ¿Por qué ser insolente? ¿Por qué ser desconsiderada con esa persona o maleducada, que también es la otra traducción? ¿Por qué ser maleducado si yo tengo que tratarla con el valor que se merece por ser hecho a la imagen de Dios, por ser un ser humano, sí. ¿sí? Hecho a la imagen de Dios, que tiene una dignidad y que merece todo mi respeto y que merece también toda la cortesía, ¿no? Porque Sí. también habla de que el amor no es descortés. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que la palabra dice, que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, ¿cierto? Eso está en Gálatas 6:7. Y muchas veces ve uno en las relaciones de parejas es que si las personas están con resentimiento, con dolor, con algo en contra de su esposo, de su esposa, es porque muchas veces se han sembrado cosas que no deben haberse sembrado en un pasado, ¿sí? No importa el tiempo que se haya sembrado, todavía está allí, entonces esas cosas deben ser confrontadas, deben salir, deben ser perdonadas, porque eso no permite de que haya una buena relación de pareja, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto porque hemos hecho cosas indebidas o hemos dicho cosas indebidas y eso ha hecho de que la relación se resquebraje, se resienta y por lo tanto estamos recogiendo muchas veces cosas que podemos haber sembrado hace un tiempo atrás. De la misma forma, cuando nosotros empezamos a sembrar cosas buenas, buenos actos, buenas palabras, detalles con nuestra pareja, con nuestra esposa, cuando nosotros seguimos siendo detallistas como cuando éramos novios y le damos sus flores, sus chocolates, sus detalles, entonces de la misma forma seguimos sembrando ese amor, seguimos cultivando ese amor. Por eso nosotros allí en APEMAL le hablamos de los talleres de enriquecimiento. Eso es lo que hace enriquecer la relación de pareja, ¿sí? Los detalles, las palabras, los gestos, la comunicación. Sí, todas esas son valores que van haciendo de que la relación se fortalezca cada día y pues por lo tanto sea una relación que tenga buena salud. Y es importante también pensar, dice que cuando nosotros miramos la forma como aprendimos a expresar amor desde la niñez, entonces, ¿qué patrones nosotros venimos repitiendo quizás de la forma como vimos a nuestros padres relacionarse?
como nos trataban a nosotros, y esos mismos patrones nosotros venimos, cuando nos unimos en matrimonio, pues venimos a sacar todo eso que es la forma como nosotros aprendimos y generalmente es incorrecta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser limpiados por la palabra de Dios, reaprender la forma correcta y empezar el proceso. Y ese es un yo decido cada día. Es un yo decido cambiar, yo decido no hacerlo de esta forma incorrecta como lo aprendí. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver con esa forma en cómo nosotros aprendimos a expresar. Cuál es el lenguaje del amor que nosotros usamos para relacionarnos como pareja, ¿sí? Si hay amabilidad, si hay cultura, si hay, cómo fue la forma, por ejemplo, yo como mujer, cómo fue la forma que aprendí de mi madre, cómo ella trataba a mi papá y cómo mi papá la trataba a ella. Entonces las mentiras que crecieron en mi mente de la forma como los hombres trataban a la mujer, y yo decía, cuando yo conocí a mi esposo, yo decía, no, a mí ningún hombre me va a gritar, ningún hombre me va a tratar mal. Entonces todas esa predisposición que yo traía al momento de casarme, muchas veces hicieron de que nosotros pudiéramos tener grandes conflictos matrimoniales, Giselle, antes de conocer a Jesús, y creer que la solución era la separación y el divorcio porque ya no había nada más. Mi esposo hablaba ahora de acumular la ofensa y acumular la ofensa. El matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Nosotros todos los días tenemos que perdonar. Y Jesús lo dijo, ¿cuántas veces perdonarás? 70 veces 7. N veces al día. Nosotros tenemos que entender de que somos débiles, que estamos en el propósito de reaprender la forma correcta, pero que vamos a fallar. Y que vamos a fallar, y eso no significa de que porque mi esposo quizás falle en alguna actitud, es algún comportamiento, entonces yo voy a portarme indebidamente porque es que él se lo merece. Es que él se merece que yo me porte con brusquedad. Es que él se merece. No, la verdad es que no podemos actuar de esa manera. Claro, y también tenemos que saber que el verdadero amor, el camino del amor, tiene cuidado de sus acciones, ¿sí? De no ir a perjudicar a las personas a través de sus acciones. Entonces, por eso es que no hacemos nada indebido para no perjudicar a otra persona que tal vez esté conociendo de Dios, o en el caso de nuestra pareja, digamos que esté conociendo también de Dios. Puede ser una pareja que nosotros, que a través de nuestro testimonio nuestra esposa esté llegando a los caminos del Señor, o viceversa. Entonces nosotros podríamos decir, hay muchas personas que pueden decir, no, a mí no me importa lo que piensen los demás, no importa lo que piense mi esposa, yo hago lo que yo quiero. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a negarnos para poder nosotros, el verdadero amor es ese negarnos, inclusive a cosas que nosotros creemos y pensamos que deseamos nosotros, pero tal vez nos negamos por amor a la otra persona, porque la otra persona vea en mí el reflejo de Dios en mi corazón, en mis actitudes, en mis hechos, en mis actos, de verdad. Y algo que también es muy importante es que normalmente esas personas que están viendo la forma de comportarnos son nuestros hijos. Entonces seguimos el ciclo. Si nosotros como padres no cortamos ese ciclo de no de demostrar o no demostrar amor o de hacerlo de la forma incorrecta, pues nuestros hijos van a aprender esos mismos patrones y seguramente ellos los van a repetir. Por eso es que nuestras acciones afectan para bien o para mal. ¿Sí? Así es. Así es. Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros en un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Nosotros creemos, Giselle, que la forma en cómo nosotros contrarrestamos ese no hacer nada indebido es honrándonos mutuamente. El amor siempre desata honra. El amor verdadero desata honra, y debemos hallar deleite en honrarnos mutuamente, en honrar constantemente a la persona con la cual nosotros hicimos el pacto matrimonial. Y esto tiene que ser una práctica constante y cotidiana dentro del matrimonio, el honrarnos, el pensar qué haría yo, o sea, ver a Dios en mi esposo, ver a Dios en mi esposa. Y honrarnos mutuamente, sujetarnos mutuamente y bendecirnos mutuamente. Todo el tiempo pensar un día a la vez, siendo muy intencionales
en honrar a esa persona que amamos, porque esa persona es digna, porque la admiramos y porque la respetamos. En el caso, por ejemplo, de nosotras, cuando les ofrecemos respeto, honramos a nuestros esposos, les estamos hablando a ellos de que ellos, de que son admirados. En alguna ocasión, yo recuerdo mucho, Giselle, en alguna ocasión que tú hablabas acerca de la forma como Jorge te demostraba amor. En un grupo, una vez estábamos en grupo Grey, tú fuiste mi pastora Grey en la escuela, y hablábamos acerca, y tú decíamos, y tú decías, la forma, Jorge, cuando él trabaja, cuando él se va a trabajar, él nos demuestra que él nos ama. El esfuerzo de él, decías tú, nos habla de que nos ama. Entonces es así, es pensar en todo el momento cómo yo debo honrar a mi esposo, en el caso nuestro, y cómo ustedes deben honrarnos a nosotras, Claro. cómo nos Sí. demuestran ese amor para que nosotras necesitamos llenarnos, Sí. ¿no? Y es De ese que, amor dado por ustedes también. claro, y ahí cuando el hombre se siente honrado, cuando el hombre se siente, digamos, en el lugar, de acuerdo a lo que dice Efesios 5, que es sobre la honra, se siente admirado, entonces este hombre va a responder en amor. Sí, tal vez no fue enseñado en eso, pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender como varones. Nosotros respondemos en amor hacia la mujer, que también es una necesidad de ella. Entonces, y eso se vuelve algo recíproco y entonces va a haber armonía y amor en el hogar como es debido. Así es. Incluso para discutir, cuando vienen las diferencias, cuando no estamos de acuerdo con ciertos temas, porque siempre hay diferencias, no somos completamente iguales, no somos calcados. Yo no pienso en muchas ocasiones igual que Luis y Luis no piensa igual que yo. Incluso en esos momentos donde hay diferencias, nosotros debemos pensar siempre en honrarnos, en cómo nos vamos a decir las cosas. ¿Cuál es la forma correcta de quizás para yo mostrar mi inconformidad, para yo mostrar que no estoy de acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta en que nosotros debemos comunicarnos y debemos manifestarle a nuestro cónyuge que no estamos de acuerdo con la forma como quizás él lo ve? Y respetar que cada uno de nosotros es diferente, que quizás tiene una percepción diferente sobre algún asunto, y respetar eso. Y que fuimos creados diferentes. Y no actuar indebidamente en esas situaciones que a veces nos ponen como que quisiera que pensara igual que yo, que estuviera de acuerdo, pero no siempre va a ser así. Pero haber ahí, diferencias. sí, ahí es referente a lo que hablábamos anteriormente en ceder. Entonces, el verdadero amor cede los derechos. ¿Sí? Yo tengo un derecho que tal vez yo quisiera hacer algo, pero para mí, para satisfacerme a mí, pero no lo hago porque por amor a la otra persona o por amor en este caso a mi pareja, ¿no? Sí, es así. ¿Tienes preguntas, Giselle? Tengo preguntas y comentarios. Miren, lo indebido, este es un comentario, lo indebido se dice y se hace porque no se ve la imagen de Dios en el cónyuge. Yo lo traduzco a una pregunta. ¿Ustedes creen que lo indebido se hace porque la persona no es capaz de ver la imagen de Dios en su cónyuge? En ocasiones sí puede ser así, Giselle, porque yo no veo el valor que tiene esa persona y lo ofendo, actúo indebidamente, peco, ¿sí? Peco contra ella, pero entendamos que antes de pecar contra mi esposo, yo también estoy pecando contra Dios, porque es hacer algo que a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces, si yo no veo el valor que tiene mi cónyuge, yo voy a actuar de una forma indebida con él, yo no voy a valorarlo, yo no voy a apreciar. Yo no voy a darle la dignidad que mi cónyuge se merece. Claro, y muchas veces nosotros no toleramos cosas pequeñas y nos fijamos en esas cosas insignificantes y por eso nosotros tratamos o sea, no, somos muy irritables y no superamos esas cosas y por eso la persona se vuelve un poco ogra, un poco amargada hacia su cónyuge y mantiene, digamos, como reprochándole, ¿no? Porque hizo X cosa que realmente no vale la pena, es insignificante. Hablaban de los moldes.
como de, eso lo aprendimos en casa, porque vimos a papá, vimos a mamá, si los tuvimos, si los vimos, esa es otra, ¿no? Ajá. Pero si sí los tuvimos y los vimos que se peleaban, que se gritaban, que se deshonraban, que aprendimos como un molde, una manera de hacerlo, y así es como se debe ser. Y cuando decías, Lidia, y uno llega con esa idea, a mí ninguno me va a gritar, es como que antes de que me grite yo lo grito, algo así, vamos Ajá, como Sí, preparados para eso. sí. La Estamos pregunta es, prevenidos. sí, prevenidos, sí. La pregunta es, ¿cómo romper esos moldes? ¿Cómo salir de esa estructura que nos tiene atados? Porque realmente llegamos al matrimonio muchas veces atados, maniatados a esa manera de hacer las cosas. primero, Giselle, en mi caso fue conocer la verdad. Conocer el tema, por ejemplo, de las mujeres, de Pedro cuando habla acerca de que cómo debe ser la mujer con el espíritu suave y apacible, en primera de Pedro 3, y habla acerca de eso, y entonces conocer la verdad, conocer Efesios, sujetándonos mutuamente y la mujer respete a su esposo, conocer la verdad y después arrepentirme de esa vana manera de vivir, de eso que venía repitiendo culturalmente y que vemos nosotros cuando estudiamos machismo y matriarcado tan claro que se ve todo este tema de cómo fue la historia, cómo fue la historia de la conquista, cómo era la mujer, el valor que tenía las indias, y ver que hay muchos patrones que están repetidos en nuestra cultura, y mirar mis abuelas. Por siglos y décadas. Cómo era mi abuela con el abuelo, cómo fue mi mamá con mi papá. Entonces, llegar a la verdad te hace libre, Giselle. La verdad cuando conocemos realmente cómo es y cómo debe ser. Por eso Luis Alfredo decía, no es lo incorrecto y lo indebido a la luz de la cultura, porque hoy en día vemos cómo la cultura, para ellos lo indebido no es indebido, sino que está aprobado. Sino a la luz de la palabra. Es la palabra la que nos confronta, es ese espejo que nos dice, ay, aquí tengo que mejorar esto porque se me fueron las luces, y pedir perdón, primeramente a Dios, y pedir perdón a mi esposo, pedir perdón, o sea, la reconciliación, la restitución de todo eso que en un pasado hicimos mal, cambiar esas mentiras por verdades, ¿no? Cuando estábamos organizando este tema, la verdad eso fue confrontante y nos hizo ver como un espejo y nos hizo ver hacia atrás, ¿no? Y yo le decía a mi amor, la verdad yo era así, yo era algo, Sí. todo lo que hice aquí, todo lo contrario, pero es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra la que nos va desatando de esa condición de nuestra cultura, pero yo era así un poco también tosco, un poco indebido en muchas situaciones, pero la verdad es que ahora ya podemos dar un parte muy, muy, pero muy diferente. Sí. Ustedes se andaron un poquito, porque de dos cosas yo quería hablar con ustedes. Una, bueno, quiero contarles que muchas de las personas que ven este programa, que siguen a la emisora Busco en Ti Radio, no necesariamente son cristianas, no necesariamente son creyentes. Entonces, por eso la pregunta anterior, ¿qué hacer? Porque hay matrimonios que están en conflicto y que ya están a punto de decidir, no sigo más, no puedo más. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para esas personas a quienes este video puede llegar en algún momento y puedan escuchar una palabra de esperanza para ellos? Estaba pensando precisamente en eso cuando te estaba contestando. Yo dije, bueno, vino, y los que no conocen, no son cristianos, digámoslo así, los que para ellos tiene mucho que ver, Giselle, con la moral. Yo pienso que la moral no se trata la moral no tiene nada que ver, digámoslo así, a la luz de que, ay, los que leen la Biblia son los morales. Sí, ellos son los que son los que tienen la moral alta. Realmente se trata de lo que es correcto, lo que yo aprendo como correcto en mi vida, lo que realmente es correcto. Y nosotros debemos pensar algo, Gise, y es la palabra no hacer nada indebido tiene que hablar también, o habla también acerca de la cortesía, ¿sí? Y la cortesía en ese pasaje está hablando de que el amor es cortés,
¿sí? Pero toda cortesía no es amor. Uno puede ser muy amable y muy cortés, muy civilizado, por razones equivocadas. Cuando, por ejemplo, yo quiero vender algo de mi negocio, yo puedo ser muy cortés con mi cliente, pero eso no significa de que yo lo estoy amando, ¿sí? Hay Yo un puedo interés ser, de hay un venta. interés de venta. Entonces, podemos ser muy corteses, podemos ser muy amables en nuestra relación de pareja, podemos cambiar esos patrones por un yo decido cambiar. Decido cambiar, ¿por qué? Porque es lo correcto, ¿sí? Sin hablar de cristiandad, digámoslo así. Pero nosotros sabemos que en el fondo lo correcto viene de la verdad y la verdad está escrita en la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que puede actuar sin ser cristiana correctamente y vivir bajo los principios, digámoslo así, los principios morales, ¿sí? Que rigen a una sociedad que realmente está basada en esos principios, ¿no? Una pareja que no es cristiana, pero que entiende lo que es correcto y lo que es un principio que debe aplicar a su matrimonio. Gracias. Excelente. También me impactó de salida que Luis Alfredo dice la primera frase que digo, porque es que yo voy tomando apuntes, ¿ok? Yo aprendo de cada maestro que viene aquí y enseña. Entonces dice, lo indebido se mide de acuerdo a la palabra de Dios y no a la cultura. Es decir, bueno, yo lo voy a parafrasear o lo interpreto de esta manera. Hay muchas cosas que pueden ser normales, pero no necesariamente son morales y son correctas. Así es. Entonces necesitamos siempre ir a Dios como ese estándar y a su palabra, ¿no? La palabra de Dios como el estándar para nosotros seguir. Sí. Gracias, porque esa frase está espectacular. Bueno, pero yo tengo una pregunta. En ocasiones se puede hacer algo indebido sin intención. Ya les doy un ejemplo. El punto es, ¿se debe pedir perdón? Ya les doy un ejemplo. Hoy me pasó a mí, ¿no? Estoy hablando con mis hijos, estamos hablando de historia y de gobierno, cuando el hombre peca, cuando el hombre peca y qué sistema de gobierno había y la anarquía y todo esto. Entonces mi esposo dice, ay, están estudiando historia y gobierno. Y él acababa de decir antes, me va a tocar a mí ser presidente de este país a ver si arreglamos algo. Entonces yo le contestaba, ay amor, puedes venir y estar con nosotros si quieres ser presidente de Colombia. ¿Sabes? Esa frase para él fue dura, porque era como si yo lo hubiera, no sé, le hubiera hablado con sarcasmo y todo esto. Y les digo algo de algo real, porque los matrimonios somos reales, algo lindo de las personas que son invitadas aquí, es que como ustedes pueden decir, yo estuve allí y sé lo que es estar allí, yo he cometido ese error y no quiero que ustedes lo cometan. Mi pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, aunque en algún momento se haga algo indebido, sin haber tenido la intención de herir, de dañar, de deshonrar, de no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe ser nuestra postura, aunque en el interno uno diga, no, pero yo no lo hice así, yo no tenía la intención de hacerlo? ¿Se debe, no se debe pedir perdón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, allá? claro. Ahí es donde uno puede llegar a decir, sobre todo nosotros en el caso de los hombres, decimos, ay, pero mi esposa sí es llorona, por esa bobada llora, por esa cosa, por esa cosita que yo le dije, y mire cómo está llorando, y mire cómo se puso, y mire esas caras que está haciendo. Yo creo que en ese caso uno sí debe pedir perdón, pero debe explicarle a la persona cuando uno nota que le afectó. Uno nota y uno se da cuenta cuando la persona se afectó o tal vez sí, con algún gesto o con su comportamiento uno se ve, ¿te pasó algo, mi amor? Y si la persona, pues si hay una confianza, si hay libertad en la comunicación y la verdad la persona dice, sí, es que tú me dijiste que como así, de una forma sarcástica, ¿qué tal? Entonces uno lo que debe hacer es pedir perdón, pero sí explicarle a la persona, decirle, no, mi amor, la verdad es que no fue mi intención lastimarte, no fue mi intención burlarme de ti delante de los niños ni nada, sino que fue a manera de chiste o no sé, explicarle cuál fue la motivación real de la frase. Pero sencillo, mi esposa decía ahorita, volvemos a recalcar eso, que nosotros, la relación de pareja debe ser una relación de dos perdonadores,
Y debemos perdonar tanto las faltas graves como las faltas sencillas o simples que nosotros podríamos catalogar como simples, pero si dejamos eso así, entonces ahí donde decimos, ahí donde se va creciendo la bola de nieve y es cuando después explotamos y después se pone ya más complicada la situación. Porque es que también dice, es importante entender de que cómo lo toma mi cónyuge, cómo toma mi cónyuge eso. Para él, quizás para él fue una forma de decir, tú no eres importante o tú nunca lo vas a poder lograr, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuaba el pueblo de Israel con los pecados que no eran unos pecados premeditados? También había expiación para los pecados que no eran voluntarios, ¿sí? O sea, nosotros pedimos perdón a Dios quizás por cosas que hacemos involuntariamente. No fue mi intención, no lo maquiné, no estoy en contra tuya, pero te pido perdón por esta situación porque no fue, yo no quise decir eso y explicar porque creo que nuestros cónyuges se merecen todas las explicaciones del caso. ¿Por qué? Porque eso también los honra, eso también les hace ver de que son importantes, de que tú me importas. Ven, yo te explico porque es que tú me importas y no quiero que te quedes pensando como que eso de la forma incorrecta, ¿no? Sí, así es. Y los hijos ahí. Y los hijos, claro, claro. Y nos ha pasado, Giselle, y nos ha pasado y nos pasó en alguna ocasión de que de pronto cometíamos un pecado, digámoslo así, o nos hablábamos de una forma no correcta delante de las niñas. Y aprendimos que delante de ellas nos pedíamos perdón. No arreglamos solo nuestras cosas acá los dos, sino que lo hacemos también delante de ellos porque esa es la cultura que ellas deben aprender de que si nos equivocamos, fallamos, pero también podemos perdonar. La cultura del perdón y la bendición. Así es, exactamente. Sí, porque hay cosas que si no aprende, así como aprendemos lo malo, también nos falta aprender lo bueno. Yo, por ejemplo, fui una de las que aprendí en mi matrimonio a pedir perdón y a perdonar. Tristemente no lo vi en mi hogar, en mi alrededor, y tuve que aprenderlo en el matrimonio. Pero qué lindo es Dios que siempre trae esperanza. Dos frases que además anoté, porque son también muy lindas, es el amor verdadero desata honra y el amor verdadero cede derechos. Eso es muy importante. Eso nos ayuda a ver la imagen de Dios en nuestro cónyuge, a valorarlo, a amarlo por quien está representando allí. Así Siempre es. en el matrimonio se parece, ¿no? Que hay como una tendencia de tratar de enfrentar al uno con el otro, el esposo con la esposa, pero no es lo que nos dice Dios. No. El amor no hace nada indebido, es poder valorar al otro como dice la palabra, ¿no? Como superior a uno mismo, ¿no? Y poder honrarlo, no por apariencia, sino de corazón. Y normalmente allí se pasa eso de que estamos enfrentándonos porque creemos que llegamos al ring, ¿no? Nos subimos al ring cuando nos casamos, ¿no? En la competencia, a ver cuál de los dos puede más, cuál de los dos es más capaz. Y muchas veces nosotros hemos visto matrimonios que viven enfrentándose. ¿Quién puede lograr las cosas? ¿Quién puede adquirir las cosas? ¿Quién se esfuerza más? ¿Quién gana más? Entonces es una cosa bien complicada cuando nosotros no entendemos que somos diferentes, que Dios nos creó diferentes y que somos, hay una complementariedad también y que somos uno. En alguna ocasión, dice, eso es un tema ahí bien tremendo, pero en alguna ocasión escuchábamos un pastor que comentaba que dos igual a uno, claro, 2 igual a 1, ya no será más 2, sino 1, porque la mujer es 0, entonces, claro, el hombre es 1. Y nosotros nos quedamos, ese valor que se le da a la mujer, lo que te decíamos a través de la cultura, lo que se ha enseñado. Entonces, es impresionante cuando nosotros podemos ver el valor de mi cónyuge, lo que mi cónyuge vale y cómo yo puedo honrarlo constantemente y entender que la honra es esa llave que abre puertas o que cierra puertas. Cuando nosotros pedimos perdón, incluso por lo que nosotros no hemos hecho voluntariamente o planeado, nosotros estamos honrando a nuestro cónyuge y le estamos diciendo, tú eres importante, y ahí se está cerrando esa puerta de que nuestro cónyuge siga pensando o piense mal de esa situación. Así es. Y a Dios. Claro que sí. Vivimos en una cultura
cultura, hablemos 2021, en la que lo indebido se exalta y se aplaude, el hacer lo indebido, de manera generalizada, porque te enseñan a ser vivo, y ay, qué vivo eres, ¿no? Por hacer esto, por ser corrupto, por robar, por mentir, por engañar, por ta. ¿Cómo contrarrestar esa cultura dentro del matrimonio? Porque venimos de ahí, así fuimos educados. Entre otras expresiones, como por ejemplo, cometer matrimonio, ¿okay? Ya se casó, punto suspensivo. Como que te hablan del matrimonio, que es lo peor que puede ocurrir. Y así se está vendiendo a través de Echó la soga al cuello, dicen. eso, entre otras muchas. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo contrarrestar lo indebido para sembrar lo debido, lo que es correcto, lo que se debe? Bueno, yo creo que primero que todo educando, formando, discipulando, dando el discipulado correcto. Nos hemos centrado muchas veces en un área del discipulado que tiene que ver solamente, digamos, como con la parte religiosa, pero no entendemos que la Biblia es un libro de muchas áreas, es un libro de política, es un libro de artes, es un libro de ciencia, es un libro de todo. Entonces, también discipular en esas áreas, dar a conocer que hay principios de los cuales nosotros tenemos que aprender, porque en todo momento vamos a estar practicándolos. El hecho de salir solamente a la tienda, ahí ya tenemos que practicar ya principios. Entonces, es enseñarlos, es educar al pueblo de Dios o aún las personas que no conocen de Dios a través de esos principios, pueda que conozcan a Dios. Pero es enseñarlos. Yo pienso que es discipular, es el discipulado, hacer un discipulado más amplio, más completo, e incluir también estos principios, estos valores que son muy importantes. Y algo también que nos ha ayudado mucho a nosotros, dice, es ir al centro de verdad. Ir al centro de verdad. Definitivamente nosotros vivimos como un péndulo en los dos polos opuestos. Todo se está moviendo así. Todo se mueve así y nosotros debemos ir al centro de verdad. Y vamos a encontrar respuestas en la Biblia para todo. Lo que dice Luis, todo está allí, todo. Enseñar, muy bien. La respuesta clave, la herramienta clave, pero todo depende de qué se enseña y qué transmite aquel que enseña. Gracias, porque ustedes han hecho eso hoy. Han venido a enseñarnos, a mí también, como les digo, yo siempre tomo apuntes. Y gracias a todas las personas que se conectaron, que están allí conectaditas. Muchísimas gracias. Por aquí alcanzo a leer un solo mensajito. Excelente tema, les bendigo, de Ana Villarrejo. Y bueno, felices con este tema, con esta enseñanza del día de hoy. Muchas gracias, Luis Alfredo, Ligia, como siempre, súper invitados para que vuelvan a estar con nosotros en otro programa del conflicto matrimonial. Y nos vemos el próximo miércoles, 5 en punto de la tarde, aquí por Busco en Ti Radio, porque donde estás no es el final. Muchas gracias, Luis Alfredo. Gracias a ti, Gise. Gracias, qué gusto. Cuídate mucho, un abrazo, saludos a Jorge, a los niños. Y siempre, siempre lo recordamos, Gise, gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo para todos. Gracias. Chao.